Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3699, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 117, 120, 193, 205, 318, 330, inciso primero y 334 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 24 de julio de 2017, don Germán Sangüesa Figueroa acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversos preceptos contenidos en el Código de Procedimiento Penal en el contexto de una causa criminal sustanciada por la ministra en visita extraordinaria, doña Marianela Cifuentes Alarcón, por el presunto delito de homicidio calificado del señor don Gilberto de las Mercedes Victoriano Veloso. A Fojas 32 del expediente constitucional consta la remisión de las piezas principales de dicho proceso criminal. Comenta el actor que fue dictado auto de procesamiento en su contra, siendo procesado por dicho crimen, causa que se encuentra en etapa de sumario, por lo que comenta a Fojas 4 de su libelo, existe riesgo cierto, certeza, de que le serán aplicadas las disposiciones legales cuya inaplicabilidad vienen a solicitar a esta magistratura su declaración de inaplicabilidad. Hace presente que puede observarse que es deber del juez instructor de la causa, tanto para sobreseer como para acusar fiscalmente, referirse a las piezas del expediente en las que funde su decisión, entre las que se encuentran los interrogatorios a testigos tomados en la forma establecida en la preceptiva impugnada, las diligencias de reconstitución de escena en donde consten declaraciones de los procesados y demás intervinientes, así como las deposiciones de los testigos de la instancia, cuestiones todas que pueden causar en concreto una grave afectación a las normas constitucionales que garantizan su derecho a la tutela judicial efectiva. Anota Fojas 5 que conforme a la normativa reprochada, la labor que desarrolla el juez instructor transforma lo que en abstracto puede ser considerado como una legítima herramienta investigativa para pasar en el caso concreto a plantearse como un mecanismo de indefensión, dado que quien conduce la declaración dirigiendo el dictado e incluso estando facultado para realizarlo en nombre del interrogado, es el propio denunciante, por lo que no solo la herramienta que hace alusión es trastocada la intencionalidad para la que fue concebida, pues permite a quien preconcibe la participación del declarante en un pretendido ilícito no solo obtener información al tenor de su particular teoría del caso, lo que genera de esta forma un interrogatorio con preguntas guiadas a un contenido específico sin la presencia del necesario defensor letrado. En dicho contexto, comenta que su derecho a guardar silencio ha sido visto coartado, puesto que se ha visto forzado a no declarar como único medio de enfrentar una situación en que la defensa judicial sencillamente no puede ser efectiva. De esta forma hace presente que a efectos de que las declaraciones de los procesados, su persona está a disposición del accionar del juez instructor o de su actuario que lo investiga y de esta forma, por efecto de lo que se consigne, pueda decidirse finalmente si se le acusa y eventualmente se dicta condena en su contra. Indica que no se observa en la especie utilidad práctica, en que no se pueda contar con asistencia letrado en los interrogatorios, por lo que ello no supera el más elemental test de proporcionalidad de cara a tal restricción a su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que aumenta los motivos de sospecha de que el juez no cumple con su rol de investigador neutral, vulnerándose la necesaria objetividad y con ello su derecho a la defensa judicial efectiva y al que refiere como debido proceso penal. Comenta desde el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución, en relación con el artículo 5, inciso 2, que toda sentencia dictada por un órgano que ejerza jurisdicción debe siempre estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, dado que los derechos fundamentales se convierten en el parámetro material básico que debe ser utilizado para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, buscando que estos sean más eficaces y puedan desarrollar su pleno potencial. Abunda en señalar que la restricción a la intervención del letrado en la etapa de sumario ha tenido diversas manifestaciones concretas, en diversas diligencias que enuncia latamente de Fojas 8 a 10 de su presentación, como declaraciones y reconstituciones varias de escena, que servirán de prueba de cargo para acusarle y eventualmente condenarle, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva respecto de hechos ocurridos hace más de 30 años, antecedentes fácticos que, comenta Fojas 11, per se justifican la presencia y asistencia de un abogado. Puesto que es necesario defenderse, comenta Fojas 15, en igualdad, poder hacerlo y de hecho hacerlo, contraviniéndose de este modo en la especie también, por vía remisión del artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental, lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por lo expuesto, finalmente, solicita a Fojas 17 de su presentación que esta magistratura aborde también un control convencional en el marco de sus mecanismos de control constitucional respecto de la totalidad de la preceptiva impugnada, dada la subsistencia de un sistema procesal penal que atenta contra las normas básicas de la Carta Fundamental y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que solicita sea acogida la presentación deducida a Fojas 1 en dichos términos. Se hacen parte en estos autos constitucionales a Fojas 33, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a Fojas 39, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, parte querellante en los autos criminales, y a Fojas 56, la parte de los querellantes particulares de don Felipe, Andrés y Pablo, todos Victoriano Serrano, hijos de la víctima don Gilberto Victoriano Veloso. Por resolución de Fojas 66, la presentación de Fojas 1 fue declarada admisible por voto de mayoría, y a Fojas 78, con fecha 3 de octubre de 2017, evacúa traslado de fondo la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, parte querellante en la gestión criminal. Comenta que el requerimiento incoado adolece de diversas deficiencias formales y de insalvables problemas de fondo, lo que reafirma que este tiene, anota a Fojas 78, un carácter puramente dilatorio, pretendiendo utilizar a la justicia constitucional como un mecanismo para obstaculizar un procedimiento penal sustanciado por la muerte del señor Victoriano Veloso. La acción de estos autos contiene escasa argumentación de inaplicabilidad, denotando más bien, comenta, un reclamo sobre las resoluciones judiciales adoptadas en el procedimiento criminal a la actuación de la señora ministra en visita extraordinaria y luego la sistemática global de funcionamiento de la preceptiva del Código de Procedimiento Penal, puesto que las normas impugnadas en estos autos ni siquiera son desarrolladas en la especie en particular en cada cápite. Indica dicha parte querellante a vía referencial que los artículos 117, 120, 193 y 205 del Código de Procedimiento Penal impugnados en estos autos refieren materias vinculadas a las obligaciones referidas a diligencias y a la comprobación del hecho punible, por lo que no hay entrega de fundamentación plausible por el actor en la inaplicabilidad presentada. A su turno, los artículos 193 y 205 en particular norman materias atingentes a la interrogación de testigos. Sin embargo, el señor Sangüesa, actor de estos autos, tiene la calidad de procesado e inculpado, no de testigo. De esta forma, no es normativa aplicable a su respecto. Agrega que no puede pretenderse que el abogado acompañe a los testigos en su declaración indagatoria, toda vez que estos no tienen, en dicho procedimiento, derecho a guardar silencio. Las restantes normas reprochadas, los artículos 318, 330, inciso primero y 334, están referidos a situaciones afines a cualquier procedimiento en un sistema penal democrático, recibiendo ya aplicación en la gestión. El actor no habría solicitado en parte alguna del proceso guardar silencio, y el tribunal está solo para fallar situaciones comprobables, basándose en las actuaciones efectivas de la defensa letrada del inculpado. Finalmente, hace presente que la paralización del procedimiento refleja el mal uso de la justicia constitucional para fines ajenos a aquellos para los que fue creada y que responde a una serie de reclamos presentados en el último tiempo para aprovechar de acudir a este excelentísimo Tribunal Constitucional como mero pretexto para dilatar de la acción de la justicia. Por lo mismo pide el rechazo de la acción presentada a Fojas 1 con expresa condenación en costas. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista, se han actuado en forma para alegar abogados por todas las partes del proceso constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. No siendo así, tiene la palabra por la parte requirente, en primer término, don Maximiliano Murat, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar en representación de don Germán Sangüesa Figueroa el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 117, 120, 193, 205, 318, 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal, ya que a juicio de esta parte, dichas normas infringen diversos tratados internacionales como el Pacto San José de Costa Rica, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular la Constitución Política de la República en sus artículos primeros, quinto, sexto, séptimo, 19, número 3 y 26 de dicho cuerpo legal. Básicamente la manera en que las normas reclamadas infringen la Constitución y los tratados internacionales es que estas normas en particular permiten al juez instructor que lleva a cabo una investigación criminal en la etapa de sumario tomar declaraciones a los inculpados o procesados y tomar careos a los distintos procesados, todos sin la presencia del abogado defensor de los inculpados, de los procesados, en la causa. Básicamente,
eso impide un proceso justo o una investigación justa y racional y atenta contra el debido proceso de derecho. En particular, dicha actuación en el sumario siempre se ha manifestado en términos de que el juez puede disponer de manera secreta y de manera personal y bajo su propia dirección la investigación criminal, sin la presencia de un abogado defensor. Básicamente, dicho afecta al artículo 19, número 3 de la Constitución, en particular aquello que dice que toda sentencia debe fundarse en un proceso que establezca las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa. Se ha dicho también de que dicha, entre comillas, norma constitucional, lo que establece además es que el juez tiene que tener una herramienta investigativa que garantice a todos los intervinientes sus debidos derechos fundamentales. Se ha dicho lo siguiente, que en el fondo no se puede procesar, y esto es una cuestión real y cierta y normativa, a nadie sin que previamente se le tome una declaración judicial. Es decir, para poder procesar a alguien en el sistema penal antiguo, primero se le tiene que citar, se le tiene que tomar declaración y después, si es que dicha declaración tiene elementos que a juicio del juez determinan un tipo de responsabilidad, el juez entonces lo procesa y lo somete a prisión preventiva. Por lo tanto, no puede haber otra instancia sino esta para reclamar de que el abogado debe estar presente para que el defendido, que primero es inculpado, tenga derecho, primero, a no autoinculparse, segundo, a guardar silencio si es que el abogado se lo recomienda, y tercero, a ser acompañado por el abogado en dicho momento procesal. Yo no veo el inconveniente en que dicha, entre comillas, asistencia del letrado pueda estar desde el primer momento del proceso o la investigación penal. No hay ningún inconveniente de carácter administrativo ni ningún inconveniente de carácter logístico. Muy por el contrario, eso garantiza una igualdad de armas entre el juez instructor, que en este caso es una ministra de Corte de Apelaciones, con una destacada y distinguida trayectoria profesional, versus una persona que no tiene conocimientos de derecho, de que está declarando por primera vez o por segunda vez, de que probablemente su destino penal en la causa depende de esa primera declaración y por lo tanto esa igualdad de armas es lo que esta parte busca defender. Este mismo Tribunal Constitucional en innumerables fallos ha reconocido la adecuada asesoría y defensa de abogados en los procesos penales. El mismo artículo 5 de la Constitución señala que además es deber del Estado y de los órganos del Estado el respetar y promover los derechos y garantías establecidos por esta Constitución y por los demás tratados internacionales. Al respecto, excelentísimo tribunal, se le ha refutado o contraargumentado a esta parte que básicamente no existen normas internacionales que hablen sobre la asistencia del abogado desde el primer momento o inicio de la investigación penal. Y eso es un error. Es un error porque existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre la necesidad de la asistencia letrada desde el comienzo de la investigación criminal, desde el primer acto. Dichos fallos, por ejemplo, son el caso Barreto Leiva versus Venezuela, con sentencia del 17 de noviembre del año 2009, o por ejemplo el caso Vélez Lor versus Panamá, de sentencia 23 de noviembre del año 2010. ¿Qué es lo que ha dicho en este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que ha dicho es que no se puede impedir que la persona que ejerza su derecho de defensa tenga asesoría letrada desde el inicio de la investigación en su contra. Y que sostener lo contrario, es decir, impedir la asistencia letrada desde el inicio de la investigación, señala la Corte Interamericana, es potenciar los poderes investigativos del Estado en contra o en desmedro de los derechos fundamentales de las personas investigadas. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana en los fallos. Es decir, desde el comienzo de la investigación se debe estar asesorado y acompañado por un abogado. Por lo tanto, las normas internacionales son claras y en dichos fallos lo que ha dicho la Corte Interamericana es interpretar en particular el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente, interpretando esas normas es que ha sostenido dicha doctrina. Fíjese, excelentísimo tribunal, que es la misma doctrina que ha establecido la excelentísima Corte Suprema. Porque en fallo, por ejemplo, Rol Corte Suprema 6934 del año 2009,
se ha dicho que es derecho de un encausado ser asistido por un abogado, dice el fallo de la Corte Suprema, desde el inicio del procedimiento, y que esos son facultades que gozan los imputados con reconocimiento constitucional. Eso ha dicho la Corte Suprema, que dicho asesoramiento desde el primer momento tiene un reconocimiento constitucional. Asimismo lo ha declarado ese máximo tribunal en el rol 9578 del año 2009, señalando que la garantía de la defensa en juicio solo queda satisfecha, dice, cuando la persona imputada cuenta con la debida y suficiente defensa técnica. Lo que existe, dice, desde el momento del inicio de la persecución penal. La misma jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reiterada en el fallo 4001 del año 2010. Por lo tanto, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señala, sino también la excelentísima Corte Suprema. Tanto es así que la misma Defensoría Penal Pública ha dicho en innumerables oportunidades que la ley, que la Constitución y que los tratados señalan que se debe contar con un abogado defensor desde la primera actuación del procedimiento dirigido en contra del imputado. ¿Y en base a qué lo ha sostenido la Defensoría Penal Pública? En base a la existencia de una serie de artículos en el Código Procesal Penal que se amparan en la Constitución y que señalan dichas garantías. Por ejemplo, el artículo 7 señala que tiene calidad de imputado cualquier persona desde la primera actuación del procedimiento. Y si desde la primera actuación del procedimiento tiene una persona calidad de imputado, entonces goza con todos los derechos que tienen los imputados. Asimismo, el artículo 8 del Código Procesal Penal nuevo señala que el imputado tendrá derecho, dice, a ser defendido por un letrado desde el principio o inicio del procedimiento dirigido en su contra. Lo mismo ocurre con el artículo 91, inciso primero, que es muy interesante porque lo que señala es que la policía, declaraciones policiales o extrajudiciales, solo pueden interrogar en presencia de su abogado defensor a una persona. Y la verdad de las cosas es que estas normas están rigiendo hoy día, no solo en el Código Procesal Penal, sino que debiesen regir in actu. Estos principios debiesen regir in actu. El mismo Código Procesal Penal señala que pueden regir a procedimientos ya iniciados si es que no son incompatibles. Y no es incompatible la presencia de un abogado. Tan poco incompatible es que ninguno de mis contradictores ha dicho que se opone a la idea de que esté el abogado en contra. Lo que se oponen es que se declaren inconstitucional estas normas respecto a la asistencia del abogado o el debido proceso. Asimismo, el artículo 102 del Código Procesal Penal también señala que se entiende de manera libre a las partes desde la primera notificación o de la primera actuación judicial para que puedan designar un abogado de su gusto o procedencia. Es decir, estas normas existen, estas normas se inspiran en principios constitucionales y en principios de derecho internacional y deben ser aplicados. Asimismo, la doctrina también lo ha señalado. Por ejemplo, el profesor Alex Caroca Pérez, en su libro La defensa penal pública, lo ha sostenido de la misma manera. O la profesora María Inés Horvitz Lennon lo ha sostenido también en su libro Derecho Procesal Penal Chileno, señalando exactamente lo mismo que dice este abogado. ¿Y cuál es el problema entonces, excelentísimo tribunal? En el fondo hay una claridad en que todas las diligencias que se han hecho en etapa de sumario han vulnerado la Constitución y los tratados internacionales, sí. Pero ¿cuál es el efecto concreto? Y eso es lo que me voy a preocupar de señalar ahora, que va a producirse de que se siga, digamos, en esta misma línea y aplicando estas mismas normas. Lo siguiente, primero, infracción en concreto, las normas constitucionales y derecho internacional ya dichas. Segundo, que si no se dan las garantías mínimas del proceso, dichas declaraciones de dichos inculpados o dichos careos de dichos procesados servirán y serán elementos de cargo. Es decir, cada vez que se produce esta, entre comillas, infracción a la Constitución, se produce de inmediato un elemento de cargo en contra del inculpado o procesado que no tuvo defensa. Entonces, ¿cuál es el tercer efecto contrario que se produce en concreto? De que dichos elementos de cargo son la base para que el juez luego pueda dictar una acusación en contra de ese inculpado que no tuvo asesoría letrada cuando declaró. ¿Y qué pasa posteriormente? Que si esos elementos de cargo pasan a la acusación, van a servir probablemente, y esto lo digo en esa hipótesis, de base para construir una presunción judicial en su contra, que por cierto, todas las causas de derechos humanos que yo he visto y he llevado, que son más de 100, en más del 95% de los casos,
el único medio de prueba que existe es la presunción judicial. Algunas veces se toman en consideración ciertos documentos como las hojas de vida de los militares o ciertos documentos de la Vicaría de Solidaridad o de alguna comisión o que tenga información relevante. Pero en todos, sino en todos los procesos penales antiguos, lo que como se condena es con el medio de prueba de la presunción judicial. Y la presunción judicial se basa, entre comillas, en determinados indicios. Y esos indicios son exactamente estas declaraciones tomadas sin abogado. Esos indicios son exactamente estos careos tomados sin abogado. Estos indicios son esas reconstituciones de escena que se han llevado a cabo sin abogado. Y luego esos indicios ya no hay forma de echarlos abajo. Lo único que uno puede exigir cuando uno reclama en la vía jurisdiccional es que dichos indicios sean concordantes, directos, suficientes para poder construir la presunción. Pero ya no hay otra forma de reclamar, ¿cierto?, su falta al debido proceso. Señor presidente, quiero señalar que esta causa es bien particular porque este abogado, previo, y esto es bien importante para que no se entienda que aquí hay efectos dilatorios, previo al requerimiento de inaplicabilidad, ¿qué es lo que hizo? Fue y solicitó a la ministra de Fuero que se revocara el procesamiento de mi representado en razón a todas estas mismas contravenciones legales, constitucionales e internacionales. Se pidió eso con fecha 10 de abril. ¿Y qué es lo que hizo la magistrada? No revocó el procesamiento. Dijo que todas las normas habían sido correctamente aplicadas, de que dichas normas no producían efectos inconstitucionales ni contrarios a los derechos internacionales. ¿Qué es lo que hizo esta parte? Apeló, como corresponde. Apeló a la Corte de Apelaciones a efectos de que ellos revisen si efectivamente estas normas son constitucionales o no, y si efectivamente hay indicios en el procedimiento que, entre comillas, me permitirían revocar el procesamiento. ¿Y qué dijo la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ilustrísima Corte de Apelaciones? Que todas estas normas son constitucionales. Dijo textualmente la ministra Mera, en su voto disidente, que teniendo presente para ello la confirmatoria, es decir, que no se revoca el procesamiento de mi representado, que las normas del Código de Procedimiento Penal, actualmente vigentes, dice la ministra, no han sido declaradas inconstitucionalmente por el tribunal pertinente. O sea, por ustedes. Lo que me está diciendo la Corte de San Miguel, oiga, no venga a reclamarme a mí de que su representado se le ha tomado declaración sin abogado y se le va a seguir tomando sin abogado. Vaya a reclamar al tribunal competente. Vaya a pedirle al Tribunal Constitucional, dice la Corte de San Miguel, que ellos decidan si estas normas deben seguirse aplicando o no en etapa sumario. Y es por esta razón que yo interpuse el requerimiento hasta esta magistratura. Eso no puede tener un efecto dilatorio, sino que esto es el efecto que corresponde al canon legal y normal. Primero a la ministra, luego a la Corte de San Miguel, y la Corte de San Miguel lo remite a ustedes. Es el Tribunal Constitucional el que tiene que decir si estos artículos son constitucionales o no. Y luego, entonces, yo puedo pronunciarme acerca de la revocación o no del autoprocesamiento. La última vez que alegué a este excelentísimo tribunal, uno de los ministros, de manera muy acertada, preguntó a este abogado y a los demás intervinientes qué pasa con el tema de la nulidad. Y yo respondí que no, que efectivamente yo no estaba de acuerdo con solicitar la nulidad, pero sí estoy de acuerdo con solicitar, por ejemplo, la revocación del autoprocesamiento. Porque si ese autoprocesamiento se basa en ciertos elementos de cargo que son obtenidos en vulneración a los derechos constitucionales y tratados internacionales, claro que es pertinente, pues. Siempre se puede pedir la revocación del autoprocesamiento. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer el magistrado? Si es que lo revoca, tendrá que tomarle declaración a mi representado en presencia de un abogado. Y se va a respetar el debido proceso. Y ese proceso va a seguir adelante. Y si es que mi representado libremente quiere confesar tal o cual cosa, o si mi representado, sus palabras, se desprende tal o cual otra, conforme. Que la justicia opere, que la justicia se lleve a cabo y que la justicia siga adelante. Pero no podemos, ¿cierto?, vulnerar las normas del debido proceso para que se haga justicia por casos que han pasado hace 40 años atrás, en donde la memoria es frágil y ya los intervinientes no se acuerdan con la misma fuerza como se acordaban meses después de lo sucedido. Los testigos no solamente se olvidan de las cosas, sino que se van contaminando los testigos y los declarantes y las víctimas con lo que van leyendo, con lo que van escuchando, con lo que va sucediendo. Entonces, la fragilidad de la prueba en este tipo de procesos es inmensa. Y lo único que queda son estos indicios que sirven como hecho base para presumir su responsabilidad, que son obtenidos en vulneración a las normas de derecho internacional. También se me ha dicho por mi distinguida contraparte, y en este sentido he recortado bastante el alegato porque ya lo dije la otra vez, la mayor cantidad de los argumentos. Me voy a referir a un argumento bastante bueno, que ellos señalaron que porque jueces A, como la ministra Cifuentes,
no aplica normas del debido proceso o no aplica esta garantía, pero jueces B, como el ministro Mesa, sí la aplican, entonces el problema no es constitucional, dicen ellos. El problema es de una interpretación legal o de una práctica o uso procesal. Yo considero que no. Y yo considero que no porque no es un problema de uso procesal, es un problema de aplicación normativa que produce un efecto constitucional. Básicamente pasa lo siguiente: las normas que rigen el sumario en materia del Código de Procedimiento Penal antiguo son normas de orden público, son normas de derecho público. Solo se puede hacer aquello que está establecido en la norma. Y por lo tanto, bajo ese aspecto, el juez, si no sale textualmente que el abogado defensor debe estar presente o puede estar presente, no puede aplicar, entre comillas, otra norma, sino aquella que señala que solo el juez, porque al no colocar el abogado se entiende que solo el juez debe estar presente al momento de tomarse la declaración. Ese es un problema grave. Ese es un problema grave porque el juez también está impedido de manos, excepto si él entiende que lo que estoy solicitando tiene un rango constitucional y tiene un rango internacional. Porque en ese caso sí puede aplicar no las normas del Código de Procedimiento Penal que lo impiden, porque son imperativas, sino que, o de orden público, sino que las normas directamente de derecho internacional, y decir, sí, aplico estas normas y entonces estas personas o estos abogados pueden estar presentes. Ese es el problema. Básicamente ese es el problema. De que el juez está impedido de llamar al abogado porque la norma no se lo permite, la norma no lo dice expresamente. Esas normas debiesen decirlo. El artículo 193, el artículo 205, el artículo 330, el artículo 304, o cualquier otro en el Código de Procedimiento Penal antiguo debiese decir: podrá el imputado, podrá el procesado en cualquier momento, desde el inicio de la investigación, contar con un abogado defensor para poder interrogar o contrainterrogar o asistir, etc. Pero no lo dice. Y esa omisión claramente produce un resultado inconstitucional. Y además de producir esa omisión, un resultado inconstitucional, la interpretación desfavorable, es decir, la interpretación que hace el juez de esas normas, entendiendo que no puede estar el abogado, esa interpretación desfavorable también produce un resultado constitucional. Y recordemos de que en razón al artículo 5, la interpretación que siempre debe dar un juez a cualquier tipo de norma es aquella que sea más conforme a los derechos fundamentales. Es aquella que sea más conforme al reo, al principio pro hominem o al principio pro reo. Y en este caso se debería dar prioridad a ese tipo de cuestiones. Señor presidente, en razón a estos argumentos que ya he señalado en esta vista de la causa, que además están desarrollados latamente en el requerimiento, en donde constan, por ejemplo, las 2 declaraciones judiciales y las 7 declaraciones policiales que se le tomó a mi representado sin abogado, por ejemplo, dan cuenta de que ya se ha actuado de manera inconstitucional y, estando abierto el sumario con diligencias pendientes, según revisé en el último tomo, todavía pueden aplicarse estas mismas normas, produciendo el mismo resultado inconstitucional y el mismo resultado que contraviene las normas mínimas del debido proceso del derecho internacional. Señor presidente, entendiendo eso, solicito de manera muy respetuosa que se acoja el requerimiento atendido a los antecedentes que este abogado ha expuesto en este alegato, y con su venia, señor presidente, doy por finalizado mi alegato. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por la parte querellante, Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene la palabra don Juan Pablo Delgado, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional constituido en pleno, alego en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, parte querellante en la gestión pendiente de su señoría por el homicidio calificado de Gilberto de las Mercedes Victoriano Veloso, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Germán Sangüesa Figueroa, procesado en la gestión pendiente, en razón de no tener fundamento plausible su señoría y por ende malamente podría prosperar un requerimiento de inaplicabilidad presentado en los términos, su señoría, en que ha señalado mi distinguido colega. Señoría excelentísima, señor presidente, parecería evidente a esta altura señalar que el examen, que el reproche que se debe realizar en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debiese ser en concreto. Y esto lo digo porque estaba esperando, señoría excelentísima,
que mi distinguido contradictor el día de hoy, de manera oral, ya que no lo vi en el requerimiento, hiciera algún análisis en concreto de las normas que está buscando inaplicar. Hay 3 grupos de normas que hoy día se están buscando inaplicar, en las cuales no escuché ni una sola palabra respecto a cómo, en concreto, contravienen las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Señoría excelentísima, y esto lo digo porque el reproche que se está haciendo más bien, y así lo evidenció mi distinguido colega, fue un reproche al auto de procesamiento y a los fundamentos de este. Y señoría excelentísima, muy bien sabrán de que conforme a la jurisprudencia más o menos uniforme de este Tribunal Constitucional, está vedado a este tribunal, por la vía de la inaplicabilidad, someter a revisión decisiones judiciales. Y esto, desde ya lo digo, en los roles 794, 1145, 2261, 2465, por mencionar algunos. Y además, el requerimiento debiese ser rechazado en atención, su señoría excelentísima, a que también solapadamente se está haciendo con este requerimiento un reproche más bien a un conjunto de normas del sistema procesal penal antiguo. Y esto ha quedado desde ya despejado recientemente por su señoría excelentísima en el rol 2991-2016, en donde este excelentísimo tribunal sostuvo que era plenamente válido, al amparo de nuestra Constitución, la coexistencia del régimen reformado y el régimen antiguo, haciendo también una vinculación esa sentencia con la sentencia pretérita 1327 del año 2009, donde se sostuvo aquello. Señoría excelentísima, el día de hoy quiero probar de alguna manera frente a ustedes 3 aseveraciones que a mí me parecen claves para efecto de rechazar este requerimiento. Primero, que el requirente al parecer desconoce los derechos que como imputado le asisten al alero del texto vigente del Código de Procedimiento Penal. Segundo, que el requirente le asiste siempre la posibilidad de echar mano al sistema recursivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Penal, y desde ya adelanto que la inaplicabilidad, insisto, no es la vía idónea para impugnar resoluciones judiciales. Y tercero, que en el análisis comparativo del sistema procesal penal reformado y el antiguo, también es posible encontrar restricciones también a derechos del imputado y que están plenamente vigentes en el Código Procesal Penal nuevo. Y así lo develaré, su señoría, en el análisis de cada uno de los grupos de preceptos que se están buscando en aplicar. Artículos 117 y 120 del Código de Procedimiento Penal. Me detengo en estos dos porque se encuentran sistemáticamente ubicados en el título 3 de la comprobación del hecho punible y la averiguación del delincuente en el Código de Procedimiento Penal. Y no se entiende de qué manera podrían inaplicarse normas que regulan el funcionamiento en torno a las formalidades de las actuaciones jurisdiccionales que lleva a cabo un ministro de fuero, en este caso, durante la etapa del sumario. El artículo 117 señala las formalidades que debe observar el juez instructor respecto a firmar, establecer la fecha y hora, y las diligencias practicadas además deben constar por escrito. Esto tiene pleno sentido con el proceso escrito en el cual se está llevando a cabo la gestión pendiente, señoría excelentísima. Es decir, la función del artículo 117 más bien es de establecer por ley la exigibilidad del ministro instructor de llevar a cabo un registro acabado y pormenorizado de las diligencias que él lleva a cabo. Y esto más bien tiene que ver con una garantía de la escrituración que abona, su señoría excelentísima, a el respeto por el debido proceso, porque las defensas precisamente van a poder imponerse, su señoría, de estos testimonios y de estas diligencias presentadas por el ministro instructor, y poder, en la etapa correspondiente, que es el plenario, su señoría, o por la vía recursiva, poder impugnar cada una de estas decisiones. Ahora, más bien, con respecto al artículo 120, también impugnado, establece la obligación de la citación para los intervinientes, querellantes, procesados si lo hubiese, y sus representantes, incluidos evidentemente los abogados, para acudir a las inspecciones personales del tribunal, una diligencia bien particular en el sistema antiguo.
Por ende, no se explica cómo sería posible una inaplicabilidad de este precepto máxime, si habilita de manera ya abstracta en la ley la intervención y participación del abogado y del imputado en esta particular diligencia de inspección personal del tribunal. Voy a acudir al segundo grupo de normas, artículos 193 y 205 del Código de Procedimiento Penal. Me parece relevante destacar en esta etapa que estos preceptos establecen la normativa que regula la toma de declaraciones de los testigos y la posibilidad cierta que entrega la ley al juzgador de tomar las declaraciones, que es una de las tareas fundamentales en el proceso penal inquisitivo del juez instructor. Y el requerente no ha podido, respecto, por ejemplo, del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, explicar por qué la toma de la declaración en secreto de manera reservada por el juez instructor de un testigo sería inaplicable conforme a la Carta Fundamental. Si haciendo el link, su señoría, con el sistema reformado, ¿cuántas veces o a alguien dentro de esta sala, señoría excelentísima, le es posible comparecer ante un fiscal del Ministerio Público cuando el fiscal, haciendo uso de la facultad que le entrega la Constitución, le toma declaración a cualquier testigo en un proceso? No es posible, esa es la respuesta. El fiscal tiene todas las facultades hoy en día, su señoría, para tomarle declaración a un testigo en su oficina probablemente, con el asistente del fiscal, de manera reservada. Y hoy día se está haciendo este reproche al sistema penal antiguo, donde un juez instructor, habilitado por ley, está realizando la labor más elemental que tiene un juez instructor. El artículo 193, su señoría, insiste y reitera en las mismas consideraciones, así que no me detendré mayormente en eso. El último grupo de normas impugnado, artículos 318, 330, inciso primero, y 334 del Código de Procedimiento Penal, que le dan la facultad al juez instructor de tomar declaraciones y cuantas declaraciones estime conveniente al inculpado. Solamente quisiera señalar en este punto que en el caso en concreto que hoy día está en discusión, el requerente ha tenido la oportunidad de voluntariamente prestar declaración. Ha aseverado de manera formal, a través de su firma y su conformidad, los dichos expresados en cada una de las declaraciones señaladas por mi distinguido colega en su requerimiento. Y ha firmado al margen de cada una de esas declaraciones, al margen izquierdo, aceptando y estando conforme con lo que ha dicho. En sus posteriores declaraciones ha tenido oportunidad de ampliar, restringir, ratificar e incluso enmendar dichos expresados con anterioridad. Y la defensa letrada no ha promovido, su señoría, desde que tiene el patrocinio y poder a fojas 1395 del expediente de la gestión pendiente, no ha promovido ninguna actuación formal de disconformidad con respecto a la declaración de su defendido, que habría estado sin abogado en aquel momento. Ahora, con respecto a este aparente desamparo en el cual se encuentra el señor Germán Sangüesa Figueroa, a mí me gustaría expresar ciertas cosas y recordarlas más bien, su señoría excelentísima, si me lo permite, con respecto a el sistema recursivo que le asista al defendido en toda la etapa del procedimiento, su señoría inquisitivo. Y desde ya recordarle el artículo 67, el artículo 322 y el artículo 336. El artículo 67, que fue incluido en la reforma en su momento por la ley 18.857 del año 89, consagró de manera específica los derechos del inculpado. Y esos derechos han sido designar el abogado patrocinante, por ejemplo, presentar pruebas de descargo, acompañar testigos de descargo, solicitar conocimiento del sumario, reponer, apelar, etcétera, 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 su señoría, bien en conformidad, su señoría, con lo establecido actualmente en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Y este ejercicio y despliegue de actuaciones, su señoría,
que reflejan la vigencia de estos derechos del imputado debiesen ser motivos de preocupación de la defensa y no de un reproche sistémico e impreciso, su señoría, por la vía de la inaplicabilidad. Además de lo anterior, el sistema recursivo en el Código de Procedimiento Penal le permite, hasta el día de hoy, su señoría, señor Sangüesa Figueroa, la posibilidad de impugnar prácticamente la totalidad de las resoluciones dictadas por el ministro instructor. Por ejemplo, que se pueda negar el conocimiento del sumario, que se le haya impedido obtener copia, su señoría, del expediente íntegro. Desde allá le afirmo a este excelentísimo tribunal que eso no ha ocurrido. Afoja 1404. Don Maximiliano Murat Mancilla, mi distinguido colega, el 10 de julio del 2015, le solicitó a la ministra instructora tener conocimiento sumario y copia íntegra de todo lo logrado en el expediente. Y la magistrada doña Marianela Cifuentes, a Fojas 1405, le proveyó afirmativamente todas las peticiones. Señoría excelentísima, este sistema recursivo, insisto, y para finalizar, queda refrendado normativamente los artículos 54, 54 bis, 55, 57, 58, 59, 60 y 63 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, con respecto al punto que señaló mi colega respecto a las nulidades procesales también son una manera de evidenciar en la gestión pendiente, frente a la autoridad competente, que es el juez instructor, algunos de los reclamos que está haciendo mi colega. El artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, en conformidad con el 82 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, le asiste también la posibilidad de impugnar por la vía de la nulidad procesal ordinaria, su señoría, y además el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal señala expresamente y dice: se entiende siempre establecido bajo sanción de nulidad el cumplimiento de las disposiciones concernientes a la intervención del Ministerio Público en los actos que ella sea obligatoria y a la intervención, patrocinio y representación del procesado en los casos y formas establecidos por la ley. Por ello, nuevamente insistimos, su señoría excelentísima, que el procesado cuenta y por lo que proyecta el requerimiento, no ha hecho valer ante su inconformidad con prácticas del juez instructor las herramientas que al efecto la ley le entrega. Cuenta con conocimiento del sumario, ha declarado reiteradamente 5 acciones firmando cada una de las hojas. Las presentaciones de la defensa letrada han sido por ahora una delegación de poder a Fojas 1395, otra a Fojas 1820, una revocación del auto de procesamiento de la cual dio cuenta Fojas 1822, ejerciendo una defensa importante. Y aquí me quiero detener, señoría excelentísima. Y es por esto que yo al principio señalé que existe una desnaturalización de la utilización de esta herramienta de control concreto, su señoría, en el sentido de que se ha dejado de manifiesto que el reproche que se está haciendo en esta sede es el mismo que se hizo en sede jurisdiccional ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Le fue negativa, es decir, hay 4 jueces de la República, 4 ministros de Corte, que le han señalado la conformidad al debido proceso al señor Germán Sangüesa Figueroa y ha insistido ante esta sede, utilizándola más bien como una tercera instancia, su señoría excelentísima, para efectos de contravenir una resolución que a él le parece gravosa. Por estas consideraciones y por ahora, su señoría excelentísima, solicito que se rechacen todas sus partes el requerimiento intentado por don Germán Sangüesa Figueroa, con expresa condena en costa, su señoría, y doy por terminado mi alegato. Muchas gracias. Gracias a usted. Enseguida, por la parte querellante particular, tiene la palabra doña Magdalena Garcés, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Alego en representación de la parte querellante de los hijos de la víctima, Pablo, Andrés y Felipe Victoriano Serrano, hijos de don Gilberto Victoriano Veloso, quien fuera asesinado por efectivos de la CNI el 1 de julio de 1985 en la zona sur de Santiago. Su señoría, trataré de no repetir las argumentaciones ya dadas por mi colega, en ese sentido quizás acorte un poco mi alegato. Solamente haré algunas referencias muy generales. Como ya señaló mi colega, el artículo 117 señala ciertas formalidades que debe regir en el proceso escrito, cómo escriturarlo, firmarlo, etcétera, y el requirente no señala detalladamente cómo dicha norma afecta los derechos establecidos en la Constitución.
Del mismo modo, el artículo 120 del Código de Procedimiento Penal, que es el que establece la inspección personal del tribunal, que tampoco desarrolla y detalla cómo la diligencia de inspección personal del tribunal, a la que además puede estar representado las partes a través de abogados, puede vulnerar la Constitución Política del Estado o los artículos por él mencionados, que son variados artículos de la Constitución, artículo 1, 5, 6, 7, 19, 3, 19, número 26. El recurrente señala infringido una serie de artículos constitucionales, pero no desarrolla de forma clara y precisa cómo están contravenidos. Por ejemplo, el artículo 1, el artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución solo los enumera, pero no desarrolla cómo fueron infringidos. En relación al artículo 19, número 3, inciso 5, lo menciona, pero más bien se refiere al inciso 2. Y al artículo 19, número 26, también hace una mención más bien general. Su señoría, el razonamiento que realiza el requirente es más bien, pareciera un cuestionamiento al rol del ministro instructor en el procedimiento penal antiguo. El requirente señala que la labor que realiza el juez conforme a estas normativas que le impugna, dice que en realidad transforma algo que en abstracto podría ser una herramienta legítima para investigar, en la práctica, en su caso concreto, en un sistema, en un mecanismo de indefensión de la víctima. Es decir, todo el sistema que realiza el juez instructor para la parte constituye un mecanismo de indefensión, por lo tanto lo considera inconstitucional. Y además señala que en el fondo dice que como el juez es denunciante, por lo tanto está preconcebido, no es independiente, y que dice que en el fondo el juez desarrolla una teoría del caso que por lo tanto guía las preguntas del procesado y que no, además que el procesado no está en igualdad de condiciones frente al juez, en fin. Hace diversas aseveraciones que en definitiva más bien lo que parecen es cuestionar el rol y las facultades que tiene el ministro instructor en la etapa del sumario. Su señoría, y además desde la perspectiva del proceso nuevo, porque habla de que el juez estaría desarrollando una teoría del caso que él no puede contradecir en el momento del sumario, olvidándose de la etapa del plenario. Su señoría, en el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal se señala que el fundamento del juicio criminal es establecer el hecho punible y la participación y que ese es el objeto del sumario, y por otra parte el 109 dice que el juez investigará con igual celo tanto los antecedentes que establecen y agravan la responsabilidad del inculpado como también aquellos antecedentes que la extingan o la atenúen. Este excelentísimo tribunal, en reiterada sentencia, ha señalado que la persistencia de dos sistemas procesales al mismo tiempo no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. En la sentencia 1397 dice que la persistencia del antiguo sistema procesal penal se encuentra respaldado, encuentra resguardo en el artículo 8 transitorio de la Constitución, e incluso se hace una mención a la discusión que se dio en la Comisión de Legislación y Justicia, Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en que además se establece expresamente que las leyes que regulan los procedimientos ante los tribunales rigen desde la fecha de su dictación para los hechos acaecidos con anterioridad, como es el caso de autos. También en otra sentencia, 1250 del año 2009, se dice que la disparidad en cuanto a la existencia de normas procesales diferentes que en apariencia son insostenibles, sin embargo son perfectamente acordes a nuestra perspectiva constitucional, según lo establecido por el artículo 8, que previó y autorizó la persistencia de estos sistemas. El requirente también desarrolla en su escrito una serie de normas que dice infringidas, pero que las ve de manera aislada y no con otras normas que van complementando, atenuando estas mismas normas que él cuestiona. Por ejemplo, dice que las declaraciones del inculpado cuestionan el artículo 318 y el artículo 330, en el sentido de que el juez instruye el sumario podrá tomarle declaración al inculpado y que el inculpado dictará al juez su declaración. Sin embargo, el artículo 117 está complementado con el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal, que dice que la diligencia será leída a las personas que deban suscribirla y que las personas pueden hacer objeciones si no están de acuerdo con lo que ahí se haya señalado,
que eso deben registrarse esas objeciones y que incluso puede negarse a firmar y que en caso que se niegue a firmar se tiene que expresar la razón por la cual se negó a firmar. También el artículo 318 bis, que establece que el inculpado podrá presentarse a prestar declaración todas las veces que estime necesaria, que no se le puede pedir el acceso al tribunal. O el artículo 327, que dice que si el inculpado rehúsa a contestar, en definitiva, el tribunal se limitará a hacerle notar al inculpado que su actitud no va a impedir la prosecución del proceso y que puede producir el resultado de restarle algún medio de defensa. En relación a las declaraciones de los testigos, se cuestiona que las declaraciones serán, dice que el artículo 205, que señala que los testigos se les tomará declaración de forma separada y secreta ante el juez. Sin embargo, más bien pareciera lo que se está cuestionando es la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, y la posibilidad de contrainterrogar a los testigos está reconocida en la oportunidad procesal correspondiente, que es durante el plenario, donde las partes pueden solicitar que los testigos sean citados, pueden pedir que se ratifiquen los testigos del sumario, así como también citar otros testigos y pueden ser contrainterrogados por las partes. Por otra parte, pareciera que la norma más cuestionable en este artículo sería la idea de que el juez interroga secretamente a los testigos. El secreto del sumario, si bien era una institución muy importante, en la práctica se ha ido atenuando desde los años 90 en adelante. El artículo 67 le permite a los inculpados, no procesados, al inculpado pedir el conocimiento del sumario, designar abogado patrocinante. También el artículo 80 establece límites racionales respecto del secreto del sumario. Después de 40 días las partes pueden pedir el conocimiento del sumario, el juez no puede negárselo, salvo resolución fundada. Y que además dice que en todo caso siempre tendrá derecho al conocimiento del sumario pasado cierto tiempo. Ahora, en la práctica, como señalaba, esta norma ha sido cada vez menos aplicada y en ese sentido el auto de procesamiento, que fue en junio del 2015, inmediatamente asume la defensa del procesado, su abogado, señor Murat, y pide conocimiento del sumario en julio del 2015 y el día siguiente, como ya se señalaba, se le otorga tanto el conocimiento del sumario como copia del expediente. Por lo tanto, ha podido conocer las actuaciones del proceso. Las declaraciones de los testigos no han sido secretas para el inculpado y conoce cuáles son los elementos que pesan en su contra. Por otra parte, su señoría, rápidamente señalar que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en general opera hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos, y en este sentido, cuando se señala que lo que se va a aplicar después sería una posible sentencia condenatoria que consideraría ciertos medios de prueba, más bien pareciera que se está cuestionando son los medios de prueba establecidos por el antiguo procedimiento penal, medios de prueba que son establecidos por ley. En general, el requerimiento, como señalaba, no tiene fundamentación precisa y clara de cuáles son las normas constitucionales infringidas y cuáles son los vicios que se producen. En este sentido, su señoría en otra sentencia ha sostenido la necesidad de precisión, claridad, inteligibilidad de la suficiente, que permitan configurar suficientemente y adecuadamente cuáles son los fundamentos en que se basa el requerimiento y cómo se producen las vulneraciones constitucionales. Como ya señaló mi contraparte, efectivamente aquí lo que se intentó fue revocar el auto de procesamiento, y esta revocación fue rechazada por la ministra, fue confirmada por 3 ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que señalaron que, en definitiva, la ministra se había ceñido estrictamente a la normativa legal aplicable y que no había vulneración de los derechos en dicha, que no había vulneración al debido proceso en dicha resolución. Finalmente, quiero señalar que pareciera que lo que se cuestiona más bien es el derecho a la defensa. Se confunden muchos conceptos sobre tutela judicial efectiva, derecho a defensa, garantías de un justo y racional procedimiento. Este tribunal también ha señalado que, que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la defensa, pero que este derecho a la defensa también puede tener ciertas limitaciones que tienen que ver con ciertas ritualidades del proceso, con ciertos plazos, con ciertas limitaciones que son propias de un procedimiento penal, porque si no sería imposible la realización de un justo y racional procedimiento. En ese sentido, incluso ha dicho
la Constitución, este excelentísimo tribunal ha dicho que la Constitución no garantiza que la defensa deba ser llevada solamente como el defensor crea que es la forma más adecuada a su entender, sino que, como señalaba, tiene ciertas limitaciones. Y en ese sentido dice que quien está facultado para establecer ciertas limitaciones es el legislador, que tiene que ejercer esta facultad, obviamente sin entorpecer o imponer requisitos irrazonables o injustificados a la defensa. En este sentido, reiterar que la defensa del procesado, en este caso, no han habido declaraciones secretas de testigo, ha tenido derecho a tener abogado, ha podido conocer las pruebas que existen en su contra, ha podido recurrir a tribunales superiores todas las veces que lo ha estimado, puede pedir diligencia en el sumario, etc. Su señoría señala que estaría violándose el artículo 19, número 3, inciso 5 en el requerimiento, que es aquel derecho que establece que la sentencia de un órgano jurídico que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Creemos que no se señala, bueno, todavía no ha habido esa sentencia, pero cómo se infringió la idea de que no haya habido un proceso legalmente tramitado. Y también que corresponde al legislador establecer las garantías de un justo y racional procedimiento. Su señoría ha desarrollado en reiteradas ocasiones cuáles elementos doctrinarios respecto a lo que se debe entender por un debido proceso, la existencia de una sentencia fundada, que la parte pueda contar con medios apropiados de defensa, y también se han establecido ciertas garantías que en este caso creemos que sí han sido cumplidas, como la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el derecho a tener conocimiento de la acción que se interpone en contra, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría de abogado, el derecho a recurrir, etcétera, bilateralidad de la audiencia, que se produce más bien en la etapa del plenario. Para finalizar, creo que en definitiva se está cuestionando la forma como se produce la prueba en el antiguo sistema de procedimiento penal, que es materia de ley, que aquí en definitiva los derechos fundamentales violados en realidad han sido los derechos de las víctimas, que también tienen derecho a un recurso sencillo y eficaz, que el Estado cumple con sus obligaciones internacionales en el sentido de investigar, sancionar y reparar a los familiares de las víctimas, y que en definitiva solicitamos, su señoría, se rechace el recurso presentado. Muchas gracias. Muy bien. En último término, por la parte de querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, tiene la palabra don Francisco Jara, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia del Pleno del excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a alegar en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que es parte querellante en el proceso por el homicidio calificado de don Gilberto de las Mercedes Victoriano Veloso, solicitando desde ya que se rechace la acción deducida con costas por los motivos que paso a expresar. Quiero partir haciéndome cargo de tres cuestiones que se mencionaron en el alegato. Lo primero es, y coincidiendo con mis colegas, que se echa de menos la argumentación constitucional, porque en cada rama del derecho existe una dogmática, existen formas, digamos, de argumentar, y en materia de derechos fundamentales no cualquier afectación equivale a una violación, sino uno podría decir que las prohibiciones de hacer ruido cerca de hospitales vulneran la libertad de expresión, y eso es un absurdo. Cuestionar la restricción vehicular, los semáforos, en fin, o sea, vivir en sociedad implica que los derechos pueden limitarse. Y tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de la República en general, contemplan formas de limitar derechos sin violarlos. O sea, no cualquier afectación de un derecho es una violación. Entonces, ya si esa cuestión falta en la argumentación, uno podría decir que parte mal. En segundo lugar, y aquí voy a echar mano a un dicho popular, que para comparar y para comer pescado uno debe tener mucho cuidado. Las referencias a la jurisprudencia que efectúa mi legítimo contradictor me parecen especialmente impertinentes, y quiero justificar bien por qué estoy diciendo esto en esta forma tan categórica. Si uno analiza Barreto Leiva con Venezuela, Barreto Leiva era un funcionario del gobierno de Carlos Andrés Pérez que
si no me equivoco, del Banco Central o de algún organismo equivalente a Hacienda que efectúa una modificación presupuestaria. Y ahí, en única instancia, sin ninguna defensa, es condenado. Y pasa más tiempo en prisión preventiva de lo que hubiera pasado en una pena privativa de libertad. Y el argumento en los años 2008-2009 de la República Bolivariana de Venezuela es que la presencia del Ministerio Público habría podido suplir un abogado, una cuestión que no resiste ningún análisis desde mi punto de vista y que le valió la condena. Entonces, en realidad, comparar Barreto Leiva con Venezuela con la situación de este caso no me parece feliz. Y el caso Vélez Lor con Panamá. Jesús Vélez Lor, ciudadano ecuatoriano, vivía en Panamá con sus permisos migratorios vencidos, es detenido por orden administrativa basada en un decreto ley sin que se le haya notificado, está varios meses preso, se le practican tortura y se lo echa sumariamente de la República de Panamá. ¿Son casos con los que podemos comparar la situación del homicidio de Gilberto de las Mercedes Victoriano Veloso? Yo creo que no. ¿Y con qué casos sí lo podríamos comparar? Y no es por hacer el trabajo de otras personas, pero con Almonacid Arellano contra Chile, con el caso Gelman contra Uruguay, con Goiburu con Paraguay, con Radilla Pacheco con México, que pese a no ser el caso de una dictadura, sí se refiere a una situación autoritaria en los años 70. Entonces, esa es la segunda de las aclaraciones. Y la tercera de las aclaraciones es cuando se nos dice que, porque existen diversos tribunales que dan lugar a que los abogados comparezcan, o sea, más bien cuando se nos dice que aun cuando hay tribunales que permiten que el abogado comparezca, esto sería una cuestión de constitucionalidad. Y ahí se nos dice, y creo haber anotado correctamente la expresión, y que en el derecho público solo se hace lo que está permitido, pero aquí no hay ninguna norma en el código que impida la presencia del abogado. Entonces yo creo que esto reafirma el punto que no es el código ni el derecho público chileno lo que prohíbe que comparezcan abogados. Y eso lo entienden así otros ministros, y si en realidad la discusión es cómo se aplica la ley, está, bueno, la reposición, el recurso de apelación, casación, queja disciplinaria, en fin, hay una serie de mecanismos que forman parte del sistema recursivo chileno. Y ahora sí, después de esto voy a pasar un poco a las normas. Se nos cita el 19 número 3, inciso sexto, que nos habla que corresponde al legislador, de palabra mágica, establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Y el legislador ha dicho, por ejemplo, en la disposición octava transitoria, que se permite la coexistencia de dos sistemas. Indudablemente el sistema procesal penal de 1906, como lo aplican los ministros en visita, no creo, y sociológicamente no es el mismo que se aplicaba a cualquier persona antiguamente. Los ministros obviamente están permeados por las disposiciones del derecho internacional, están permeados por toda la evolución doctrinaria, jurisprudencial que ha habido en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Es imposible que no sea así. Y en todo caso no se han dado motivos en contra para aprobarlo. Aquí lo único que se nos ha dicho, parece ser, que se quiere atacar una resolución judicial, que se cuestionan las presunciones que no son materia de este requerimiento, y se nos hacen afirmaciones generalistas como que la mayor parte de los procesos se deciden por presunciones, lo cual también estadísticamente yo creo que está por verse. Hay otros medios de prueba, hay pruebas documentales, pruebas balísticas, en fin. Entonces, pero igualmente no son materia de la discusión. Y ahora sí, ¿qué cosa es materia de la discusión? Las normas de los artículos 117 y 120, que ahí quiero remitirme a lo dicho por el señor Juan Pablo Delgado, y solamente complementar con un pequeño argumento. Dentro de las funciones del Ministerio Público en el sistema reformado está también la protección de víctimas y testigos. Y es obvio que en la fase de investigación el Ministerio Público, si quiere tomarse en serio la protección de víctimas y testigos, no va a decir, mire, ahora vamos a interrogar al testigo, por favor, defensor, venga. Eso no ocurre. De hecho, inclusive cuando testigos en caso de delitos muy graves comparecen, en general van caracterizados, o sea, si bien se da la identidad de los mismos por hablar del procedimiento normal, o sea, sin siquiera mencionar la ley de conductas terroristas, pero dentro de la fase de indagación en general hay un gran respeto a la identidad de víctimas y sobre todo de los testigos. Por lo tanto, incluso en el sistema nuevo que uno podría pensar que es el paradigma de garantías, no hay una obligación de que las víctimas y sobre todo que los testigos comparezcan y sean interrogados en esta fase. Sí lo son en la fase del juicio oral y sí lo son en el sistema antiguo en la fase del plenario.
Luego, yendo a los artículos 193 y el 205. El 193 creo que no hay necesidad de leerlo. Es una directa manifestación de las facultades jurisdiccionales del artículo 76 de la Constitución Política. Y el artículo 205, cuando dice que los testigos deben ser interrogados secreta y separadamente, se explica secreta por la sistemática del Código de Procedimiento Penal, que está basado en el Código de Instrucción Criminal francesa, y ahí, digamos, este mismo excelentísimo tribunal nos ha citado en otros fallos, por ejemplo, el rol 3285, en uno de los votos a Ferrajoli a Luigi Ferrajoli, explicándonos que en la fase de investigación puede ser secreta, lo que en ningún caso puede ser secreto es el juicio. Y aquí quiero recurrir a Roxin. ¿Por qué se interrogan separadamente? Bueno, con el objeto de impedir que los testigos modifiquen sus declaraciones por los dichos de otros. Y aquí pueden, no sé, haber amenazas, coacciones entre ellos. Entonces, en realidad es una precaución epistemológica que es para defender el resultado del proceso, que en la medida que de mejor forma se configura la verdad, también de mejor forma se aplica el derecho. E incluso la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos nos hablan del derecho a conocer el contenido de la acusación, de participar en el juicio, pero no en ninguna parte, y estos tratados nos hablan de el derecho a interrogar testigos en fase indagatoria. Yo no lo he visto nunca y lo reafirmo. Los artículos 318 y el 330 y el 334 merecen también un análisis particular. Existe un derecho a guardar silencio en el antiguo sistema, y aquí, digamos, la opinión más favorable al sistema antiguo, el profesor Enrique Payás, que decía que sí, y una opinión más moderada, y que yo creo que es más correcta, que es la de Horvitz y López, que dicen que no, que en realidad el sistema antiguo, cuando fue concebido, probablemente no tenía ese derecho. Pero, ya digamos en los años 90, ya con la ley 19.567 que incorpora derechos de los detenidos, uno podría decir que eso sí se cumple. Entonces, aquí no estamos hablando del año 1910 ni 1920, estamos hablando de la aplicación hoy día, 2017, 18, 2015. E incluso, y esta cuestión tampoco uno debería decir que es algo muy discutido, que el derecho a guardar silencio tiene muy buenas razones, digamos, porque si no nos obliga a alguien a declararse culpable o a ser condenado por perjurio. Entonces, en realidad es algo pacífico. Nadie aquí ha dicho que él tiene que autoincriminarse, que el señor Sangüesa. Después, el artículo 330 nos hablan de que el procesado podrá dictar o el acusado podrá dictar su declaración. ¿En qué sentido el dictar la declaración puede o no ser inconstitucional? Aquí no lo hemos visto. ¿Qué cosas sí son inadmisibles? El maltrato, el engaño, la hipnosis, promesas no contempladas en las leyes, el ser sometido a extenuantes interrogatorios, el ser torturado, en fin. Pero ninguna de esas cosas, ninguna de estas cuestiones ha sido objeto de requerimiento. Aquí no se nos ha dicho nada, e incluso si uno examina cuál es el contenido de las declaraciones, y aquí solamente por citar la de Foja 618, policial 654, judicial y 1023, judicial, teniendo alguna defensa letrada y en otras no, en general ha mantenido el tenor de las mismas. Entonces, yo no veo aquí cuál podría ser el problema. Y el artículo 334, que opera en el caso de que haya contradicción en las declaraciones, lo cual es evidente. Si queremos discernir cuál es la verdad en un caso, que no siempre se va a poder llegar, pero si queremos estar lo más cerca posible de la verdad y tenemos declaración A y B, deberíamos intentar saber por qué existe esto. Pero aquí ni siquiera estamos en presencia de declaraciones contradictorias del señor Germán Lisandro Sangüesa Figueroa. Por lo tanto, yo incluso dudo que el artículo 334 aquí se haya aplicado. Termino haciendo mío lo dicho por mis colegas y solamente reiterar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos nos dice que al encontrarnos con vulneraciones de esta entidad, como son crímenes de lesa humanidad, que uno debería recordarlo, cuando no se abren investigaciones o cuando estas se dilatan, puede existir por sí una vulneración del pacto. Y
crímenes como la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, las privaciones de vida sumarias y arbitrarias, las desapariciones forzadas y la impunidad que se produce de las mismas es una cuestión de permanente preocupación del comité y puede ser un elemento importante que contribuya a la repetición de infracciones. Por lo tanto, como parte valoramos que esta causa haya sido puesta en un lugar preferencial de la tabla y se haya visto, y esperamos así también que el requerimiento sea desechado en todas sus partes por la finalidad dilatoria que aquí se ha evidenciado, solicitando desde ya el rechazo y la condena en costa. Doy por terminada mis alegaciones. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Una duda al requerente. La impugnación del artículo 205, uno de sus contradictores dijo que no se habían tomado declaraciones secretas a testigos. ¿Eso en el expediente es efectivo? Sí. ¿No se han tomado declaraciones? No, no se han tomado declaraciones secretas a testigos, sino cuando ya tuvimos vista sumario. Ahí ya no son secretas, lógicamente. Muchas gracias. Terminada esta audiencia.